Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hoy toca sesión de geopolítica. El Triángulo Dorado del Sudeste Asiático o The Golden Triangle no es precisamente una zona donde se produzcan manzanas golden. Este término fue acuñado por la CIA debido a que es una zona de exportaciones masivas y de producción de opio, heroína y fentanilo que posteriormente la mayoría es enviado al extranjero. Y como ya saben, estos venenos han sido y serán de lo peor que le puede pasar a la humanidad, porque traen la ruina y la perdición de todo aquel que lo prueba. Aunque ahora la función geopolítica de esta zona está más orientada a la producción de estupefacientes sintéticos como son la metanfetamina y el fentanilo, no quiere decir que se haya dejado de producir opio y heroína. El Triángulo Dorado fue hasta 1950 la parte donde se producía más heroína del mundo, pero fue a principios del 2000 cuando Afganistán les arrebató el puesto para ponerse en el ranking de productor de heroína número 1 a escala mundial. Pero, ¿qué cambió en esta zona después de que Afganistán tomara la delantera? ¿Es el Triángulo Dorado cosa del pasado o sigue en activo más fuerte que nunca? Acompáñame y veámoslo. Como ya hemos comentado ligeramente sobre el opio, sabemos que es una sustancia delicada y que se lleva consumiendo de forma recreativa desde hace siglos. No fue hasta mediados del siglo XX que se empezó a usar y sintetizar para cultivos medicinales y también se ha usado desde hace mucho en las zonas cercanas del río Mekong. La cultura del consumo del opio lleva sucediendo unos siglos y en las zonas fronterizas del sudeste asiático se cultivaron y se siguen cultivando grandes toneladas de este. El Triángulo Dorado, el Mekong y las guerrillas separatistas, el opio en la zona noreste de Myanmar, en las aldeas remotas cerca de la frontera, los brindis y las bienvenidas no se celebran con alcohol como en el mundo occidental, sino con unas caladas de opio. Se trata, por lo tanto, de un cultivo tradicional implantado durante generaciones, usado tanto para abastecer de sustancias estupefacientes para los momentos de celebración de la comunidad como parte de la medicina tradicional. No obstante, lo que en su día formara parte de la cultura local iría a lo largo de los siglos XX y XXI convirtiéndose en una excelente fuente de recursos rápidos y seguros, especialmente útiles para financiar movimientos terroristas, ejércitos y actividades que se desarrollan al margen de la legalidad. Myanmar, o la antigua Birmania, se independizó del Reino Unido en 1948, y después de dicha independencia quedó sumida en una tormenta de grupos independentistas que se opondrían ferozmente a la existencia de un poder centralizado, lo que haría que desde sus inicios ninguno de los gobiernos de Rangún o Yangon controlara verdaderamente todo el territorio. De hecho, a día de hoy, en pleno 2023, esta situación sigue igual o parecida a la del pasado. En manos de los diferentes grupos guerrilleros con agendas e intereses propios, cuando los militares tomaron el poder en 1962, se produciría un cambio de estrategia hacia una política de dividir y vencer. Aprovechándose de la diversidad étnica del territorio de Myanmar, que hay más de 130 grupos étnicos, los militares forjaron alianzas con unas guerrillas ofreciendo concesiones a cambio de que colaboraran para eliminar otros grupos a terminar con el Frente Común Antiestatal, que hasta entonces lo habían formado para asegurar treguas en determinadas zonas y reforzar el control sobre un territorio mayor. Aunque esto supondría un claro declive para las distintas resistencias, ahora son más débiles y aisladas, pero estas nunca desaparecerían. Reafirmarían su control sobre las remotas e incomunicadas provincias gracias al apoyo de sus respectivas bases de carácter étnico. En esas zonas libres en las que ni el Estado, ni la electricidad, ni el agua corriente llegan, los grupos beligerantes hicieron del cultivo tradicional del opio, además de la producción y tráfico de metanfetaminas, un eje fundamental de su supervivencia, enrocándose en sus posiciones y negándose a desaparecer. También se dice que la mayoría de estas fábricas son de inversores chinos que las montan en esta zona debido a lo fuertes que son las penas por estupefacientes en China, pero esos son solo supuestos. Esta situación geopolítica para el tráfico internacional de estupefacientes fue por esto que se le llamó el Triángulo Dorado, hasta que Afganistán le arrebatara el podio a principios de la década de los 2000. Se trata del área de encuentro entre las fronteras de Tailandia, China, Laos y Myanmar.
vinculados entre sí por la cuenca del río Mekong, donde se calcula que podrían existir hasta 600 kilómetros cuadrados o 160.000 hectáreas solo en Myanmar. A esto hay que sumarle a mayores que este país se produce la mayor parte del fentanilo del mundo. Hay un clima de extremos estacionales, un terreno difícil para el cultivo y la falta de alternativas económicas, la carencia de infraestructuras con una agricultura básicamente basada en la subsistencia y la alta rentabilidad de su cultivo son incentivos más que suficientes para potenciar el cultivo ilegal de opio por los inversores externos. Aquí se cultiva tanto opio debido a que es el único medio que te permite pagar una educación para los hijos o tener algo de dinero para tener una cobertura sanitaria básica. Y según datos de la ONU, unos 200.000 hogares en Myanmar cultivan opio. La mayor parte de este está destinada para la sintetización de heroína. La narcoeconomía birmana es además alimentada tanto por el ejército como por las milicias de la oposición, a las que se enfrentan y que se lucran y perpetúan el sistema al exigir impuestos del opio a los agricultores. Se dice que han puesto ya en marcha diversas alternativas, como los cultivos de café, pero lo cierto es que es difícil que esto compita con los beneficios del opio. Además, la producción no deja de aumentar, impulsada por el interminable aumento de los consumidores, no solo en Europa, Australia o Estados Unidos. Los tradicionales destinatarios del flujo de China White, o más conocido como fentanilo, de sintetización 100% sintética. La mayor parte de las políticas llevadas a cabo, basadas en la erradicación de los centros de producción, han demostrado ser inútiles e incluso perniciosas al fomentar aún más la producción y la corrupción a gran escala y destruir la economía de las pequeñas comunidades por no ofrecer otras alternativas de subsistencia. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que esta zona del sudeste asiático vaya a cambiar en algún momento o no tiene solución? Como ven, Myanmar es el país más fuerte en cuanto a producción, pero a la vez es el más pobre y el que más necesidad pasa. Es un país poco conocido, pero tiene mucho que esconder. Si investigan un poco y ven el lado oscuro de este, es que es punto y aparte. Muchas gracias, gente. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!